versículos del 38 al 43. Dice así: había también sobre él, sobre Jesús, un título con letras griegas, latinas y hebreas, y decía: este es el Rey de los judíos. Estaba Jesús colgado en la cruz con esa insignia, porque ese era el crimen que él había cometido, y por llamarse el Rey de los judíos lo crucificaron. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y ojo lo que dice, y a nosotros. Qué interesante. Versículo 40 dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Repito eso: porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, di conmigo hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El tema del día de hoy se llama la sorpresa más grande. La sorpresa más grande. Y vamos a hablar de un tema que es la gracia. La gracia viene explicada muchas veces en la Biblia. Y si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a encontrar muchas veces con la palabra gracia. Hoy en día usamos la palabra gracia tal vez como cuando alguien es chistoso, ¿no? Pues tiene gracia. O cuando alguien cae bien, tiene gracia. Pero la palabra gracia en la Biblia no se refiere a eso. Cuando encontramos la palabra gracia en la Biblia, está hablando de una sorpresa de Dios para ti y para mí. De un regalo de Dios para ti y para mí, mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más asombroso de lo que tú y yo nos podemos imaginar. La gracia es lo mejor que Jesús pudo habernos dado en la cruz. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha pensado de esta manera? ¿Quién no ha dicho: bueno, pues que los ladrones paguen, que los secuestradores paguen, que las personas que son muy malas, que ellos paguen, que los metan a la cárcel? O tal vez algunos hasta hemos llegado a pensar que les apliquen una inyección letal, cualquier cosa. Pero la verdad es que muchas veces tú y yo nos ponemos en el lugar de Dios cuando hacemos eso, pensando que nosotros somos mejores que las demás personas. Pero un día un hombre se acercó con el Señor y le dijo: maestro bueno. Y el Señor le dijo: momento, bueno, solo hay uno, y es Dios. Jesús mismo se negó a recibir, mientras caminaba en esta tierra, el título de bueno, diciendo: bueno, solo hay uno, Dios. Y yo creo que eso Jesús lo dejó para que tú y yo nos demos cuenta y caiga siempre en nuestro corazón que bueno, solo hay uno, y es Dios. Tú y yo no somos tan buenos como parecemos. Tal vez las circunstancias nos hayan hecho que no nos portemos tan mal, porque desde chiquitos nos enseñaron que nos portáramos bien, que hiciéramos el bien. Pero la verdad es que pensemos un momento: si estuviéramos en la peor de las circunstancias, ¿todavía nos seguiríamos portando bien o no? Imagínate en la peor de las circunstancias, donde tuvieras que tomar una decisión entre algo malo y algo bueno. Y tal vez muchos decidiríamos por aquello que no está tan correcto. ¿Por qué? Porque seguimos siendo hombres, porque seguimos siendo de carne y hueso, porque todavía tenemos muchos sentimientos y emociones incorrectas,
muchos pensamientos incorrectos con los que estamos batallando día a día. Muchos. Pero precisamente ahí es donde entra la gracia. Tenemos a Jesús colgado en la cruz, crucificado, en medio de dos ladrones o dos hombres que merecían estar en la cruz. Y uno le empezó a decir cosas muy importantes, y aquí quiero empezar con algunos puntos. Uno le dijo: oye, y le empezó a gritar de cosas: sálvate tú que puedes y sálvanos. Normalmente de este ladrón o asesino, lo que haya sido, se hablan puras cosas malas, pero hoy quiero recalcar dos cosas. Número uno, cuando hay mucha culpa en nuestras vidas, no nos permite tomar las bendiciones de Dios. Cuando yo tengo mucha culpa en mi corazón, no me permite tomar lo que Dios tiene para mí. He estado predicando acerca de las sorpresas, y yo sé que tal vez muchos piensan: sí, Dios va a sorprender, pero a aquellos que se han portado bien. Pero yo, que me he portado muy mal en la vida, no creo que Dios tenga una sorpresa para mí. La verdad es que yo cometí muchos errores, hice esto, hice lo otro, hice esto. No creo que Dios me pueda sorprender a mí. Pero quiero decirte algo: no dejes que la culpa te robe las sorpresas de Dios. Porque tú te has portado mal, sí, todos. Has hecho cosas que tal vez ni siquiera quisieras nombrar y no quisieras que alguien las escuchara. Sí, pero tú tienes un Dios mucho más poderoso que tú. Tú tienes un Dios que decidió dar su vida por ti, y muchos no se meten de lleno con Dios porque todavía se ven demasiado sucios, demasiado enlodados, demasiado llenos de culpa, que no les permite tomar lo que Dios tiene para ellos. Este ladrón le empezó a decir de cosas a Jesús, pero fíjate lo que le dijo: ¿por qué no te salvas a ti? Y dejó algo ahí: y a nosotros. Porque no importa qué culpa sea la tuya, si es una culpa demasiado grande, siempre vas a tener la necesidad de la salvación de Dios. Siempre. Y siempre dentro de ti va a haber algo que te va a decir: ánimo, tú puedes buscar a Dios y Dios puede traer una sorpresa a tu vida. Así que quiero decirte algo: no todo está terminado para ti. Dios tiene grandes cosas para ti, y Dios tiene sorpresas maravillosas para ti. Aunque tú y yo hayamos hecho muchas cosas malas, Dios sigue teniendo sorpresas para ti. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Y como Padre, Él te ama. Y como Padre, tú eres un hijo especial y único para Él. Y Jesús dio su vida en la cruz no para salvar a los que son buenos. Jesús dijo: yo no vengo por los sanos, yo no vengo por los que tienen una vida perfecta, yo vengo precisamente por todos aquellos que no. Yo vengo por los enfermos, yo vengo por los pecadores. Ese fue el mensaje de Jesús. Y a veces, con algunos años en la iglesia, olvidamos que ese es el mensaje de Dios. Pero ese es el mensaje. Ese es el mensaje que a veces decimos: Señor, es que yo soy tan sucio, yo tengo tan malos pensamientos, yo tengo tan malas acciones que no puedo acercarme a ti. Cuando eso es lo que tenemos que hacer: acercarnos a Dios. Y la Biblia dice: acércate confiadamente al trono de misericordia. Y hablando de sorpresas, yo quisiera decirlo de esta manera: acércate al trono de Dios para recibir las sorpresas que tiene para ti. Una vez más, regresemos a pensar como niños, porque en esta época donde los niños reciben regalos, ya que Santa Claus se los trae, o los reyes, o quien sea que se aparece en la casa y trae los regalos, los niños no hacen una lista: híjole, me porté muy mal, yo creo que este año no voy a recibir nada. Los niños, aunque se hayan portado muy mal, saben que el 24 va a haber regalos debajo del árbol, ¿cierto? Los niños saben eso. Y por eso Jesús decía: ten tu mente como la de un niño.
Confía en que tu papá una vez más te va a bendecir, aunque no llenes todas las cosas que tengan que ser llenadas. Entonces, como hijos de Dios, debemos de acercarnos confiadamente al trono de Dios. Romanos 6:23 y Romanos 3:23 son dos versículos que hablan acerca de lo que te acabo de decir. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Siempre que tú y yo pecamos, vamos a tener dentro de nosotros la necesidad o el deseo de alejarnos de Dios. Y tenemos que aprender a vencer eso, porque precisamente a ese lugar nos quiere llevar el diablo. Pecamos y luego que pecamos, el diablo empieza a traer culpa a nuestras vidas. Es que ¿cómo hiciste esto? Es que ¿cómo puede ser posible que te hayas portado tan mal? Es que ¿cómo puede ser posible? Etcétera, etcétera. Y entonces lo que decimos es: ya no me voy a acercar a Dios. Y el diablo ganó. Cuando hemos pecado, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y decirle: Señor, estoy sucio y necesito de ti. Eso es lo que tenemos que hacer, correr a Dios. Porque cuando estamos enfermos corremos al médico. Cuando tenemos un problema legal corremos al abogado. Cuando tenemos un problema corremos con alguien que nos pueda ayudar. Pero cuando tenemos un problema con Dios, tal parece que lo que hacemos es alejarnos de Dios, cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. ¿Quieres una sorpresa de Dios? Acércate a Él y pídesela. ¿Quieres que Dios sorprenda tu vida este año? Pídeselo como un niño le pide a Santa Claus: Señor, sorpréndeme. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que aunque hayamos pecado, siempre hay algo de Dios para ti y para mí. Di conmigo: siempre hay algo de Dios para mí. Siempre hay una sorpresa de Dios para ti. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10 son los versículos que hablan acerca de la gracia. Y quiero leer algunos de ellos y que los vayamos desmenuzando, porque este hombre, aunque era malo, todavía anhelaba la salvación de Jesús. De tal manera que le decía: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y lo mismo tenemos que orar tú y yo: Señor, sálvame a mí, salva a mi esposa, salva a mis hijos, salva a mi familia, salva a mis compañeros. Hemos hecho mal, hemos pecado, nos hemos equivocado, pero tú eres grande en misericordia y tú siempre nos puedes sorprender. Efesios 2, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos, todos estábamos separados. Por eso cuando una persona peca y no conoce a Dios, muchas veces dice: ya, pues ¿qué tiene? Pero cuando hemos conocido a Dios, nos damos cuenta que nuestras vidas ya no pueden ser iguales. Que tal vez nosotros tratábamos siempre mal a las personas, les gritábamos, éramos iracundos, pero al convertirnos con el Señor, Dios te dice: ya no puedes ser así. Ya no puedes ser así. Tu vida tiene que ser transformada, tu vida tiene que ser cambiada. Entonces antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que todos hemos pecado, o sea que todos hemos vivido lejos de Dios, o sea que todos tenemos la necesidad de Dios. Ahora, el que tú vengas a una iglesia los domingos, el que vayas a un grupo, no quiere decir que ya eres perfecto, de ninguna manera. Tú y yo necesitamos seguir siendo perfeccionados en cada momento de nuestras vidas. Y lo que hacemos muchas veces es alejarnos de Dios, cuando lo que tenemos que hacer es correr a sus brazos de gracia y misericordia. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es
rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. ¿Qué quiere decir? Que tiene suficiente misericordia para ti. Tiene suficiente misericordia para mí. Tiene suficiente misericordia para todos, las veces que se necesiten. ¿Tú crees que si Cristo murió en la cruz por ti, un día se va a cansar de ti? Nunca. No puede. Ya entregó su vida por ti. Él va a seguir confiando en que tú lo puedes lograr. Él va a seguir creyendo que tú lo puedes hacer. Y esa es una de las verdades más hermosas, que cuando le fallamos a Dios podemos correr a sus brazos una vez más. Podemos correr y pedir su ayuda, porque Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por una sorpresa de Dios eres salvo. Tú y yo no lo merecíamos, pero Jesús decidió hacerlo en tu vida y en mi vida. Tú y yo tal vez ni lo buscamos, pero Dios decidió hacerlo en tu vida. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces Dios no solamente es rico en misericordia, es rico en gracia. Y quiero que veamos estas dos diferencias, porque estas son importantes en las vidas de los hijos de Dios. Esto es importante en tu vida. La misericordia es cuando tú no recibes el castigo que tú merecías. Eso es misericordia. Cuando tú no recibes el castigo que merecías. Pero la gracia es distinta. La gracia es cuando tú recibes lo bueno que tú no merecías. Esa es la gracia. Y esa es la que tenemos que aprender a tomar y a beber de Dios. La gracia es aquello bueno que tú no mereces, aquellas sorpresas que tú no mereces. Esas son las que Dios tiene para ti. Porque ¿sabes una cosa? Pensemos unos segundos en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Piensa en todo lo que tienes. Piensa en la casa que tienes, en la que vivas, aunque sea rentada, aunque sea prestada, tienes un techo. Piensa en el alimento que tuviste el día de hoy. Piensa en la vida que has tenido. Piensa en los recursos, en las bendiciones que has tenido. Y tú y yo no merecíamos eso. Tú y yo muchas veces no merecíamos eso. Nos pusimos a pensar ayer en la noche, mi esposa y yo, en aquellas cosas que Dios hizo en nuestras vidas este año y cómo Dios nos sorprendió. Una y otra vez desde que empezó el año, el Señor nos sorprendió. Una y otra vez, y el Señor nos sigue sorprendiendo. El Señor te quiere sorprender. Pero la pregunta es esa: ¿yo hice algo para merecerlo? ¿O Dios usó su gracia y me dio lo que tengo? Y obviamente es que Dios nos dio de su gracia. Tú y yo no merecemos muchas cosas. Y tú y yo muchas veces merecemos cosas malas. Por lo malo que hemos hecho, por lo malo que hemos sembrado, por cómo hemos sido, a veces merecemos muchas cosas malas. Pero la infinita gracia de Dios, la infinita sorpresa de Dios viene a decirte: no importa cómo seas tú, yo tengo cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti. Pero ¿y dónde está todo eso que dice que me tengo que portar bien? Sí, claro, nuestras vidas tienen que ser vidas de ejemplo, vidas de integridad, vidas de rectitud, vidas de santidad, de santificación. Pero Dios sabe que muchas veces no lo vamos a lograr. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que seguimos fallando. Y ahí es donde entra la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Tú y yo somos salvos por gracia. Tenemos a Jesús en medio de dos pecadores. Uno le está diciendo: sálvate a ti mismo y sálvanos. Y el otro le dice: Señor, cuando regreses en tu reino, acuérdate de mí. Piensa en mí. ¿Qué le podía pedir este hombre?
A ver, pensemos tantito, porque este hombre como que no se ha dado cuenta dónde está. Está clavado en una cruz, se va a morir y le está diciendo: Jesús, cuando regreses, acuérdate de mí. Pero pues, ¿de qué va a servir que Jesús regresando se acuerde de él si él está a punto de morir? Si él está a punto de entregar su último aliento, ¿de qué le sirve? Y ahí es donde entra la gracia. Solamente el hombre tuvo que decir: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: ¿sabes una cosa? El día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Era un hombre que nunca fue a la iglesia. Ningún domingo se paró en la iglesia. Nunca escuchó las enseñanzas de Jesús, o tal vez en alguna ocasión. Pero si acabó en la cruz, es porque tenía una vida mala. Y no lo vemos haciendo una gran oración: Señor, te pido, tú que eres bueno, tú que eres grande, tú que esto y lo otro. No, solo le dice: Señor, acuérdate de mí cuando regreses. Porque precisamente eso es la gracia. Y nosotros a veces tratamos de conseguir cosas de Dios haciendo oraciones totalmente adornadas. Señor, tú que eres grande, maravilloso, poderoso, te pido que por favor en tu infinita misericordia. Y tratamos de exagerar nuestras oraciones, les ponemos un tono religioso pensando que así le va a gustar más nuestra oración a Dios. Y la verdad es que no, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición correcta para orar? Tal vez si me hinco, yo creo que Dios va a ver que me están doliendo las rodillas y entonces va a escuchar mi oración. Y este hombre no estaba hincado. Y muchas veces hacemos mucha obra de teatro para recibir algo de Dios. Y llenamos de muchas cosas nuestras oraciones, cuando Dios lo que ve es la sinceridad que hay en nuestro corazón. Dios está viendo la fe que hay ahí, que aún en el último momento de vida todavía podemos ser sorprendidos por Dios. En el último momento de cualquier etapa de tu vida, Dios todavía te puede sorprender. Y Dios todavía te quiere sorprender. Aún cuando estás a punto de perder la vida, a punto del precipicio en algún área de tu vida, Dios todavía te quiere sorprender. No solo te quiere sorprender, te va a sorprender. Y no necesita de nuestra religiosidad para eso. No necesita de toda la obra de teatro que hacemos. Eso no lo necesita Dios. Porque hay personas que con tal de ser más santos, bueno, si el pastor predica tiene que venir de traje a la iglesia, porque eso es lo espiritual. Y no es eso, no es lo espiritual. Porque yo puedo venir de traje, pero por dentro estar completamente echado a perder, todo podrido, ¿cierto? Y a veces nuestras oraciones por fuera suenan muy bonito, pero por dentro están llenas de moho, están podridas. Y le hemos echado tanto adorno y tantas cosas a las oraciones, a la vida cristiana le hemos puesto tantas cosas. Y por eso pensamos que si me porto bien toda la semana, el domingo voy a la iglesia, yo creo que entonces Dios me va a bendecir. No radica en eso. Venimos a la iglesia porque necesitamos escuchar la palabra de Dios, claro. Porque venimos a cantarle a Dios, porque venimos a adorarle, porque venimos a ofrendarle, claro. Porque queremos que su reino crezca, que otras personas se encuentren con Él. Pero si no lo hiciéramos, Dios sigue viendo nuestro corazón. Si no lo hiciéramos, Dios sigue viendo la sinceridad con la que lo buscamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tuvo este hombre? Colgado en la cruz, todavía pidió al Señor. Vuelvo a leer el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. No es porque tú y yo nos lo hayamos ganado, sino es un don. Y puedes cambiar esa palabra don por la palabra regalo o por la palabra sorpresa. Es una sorpresa de Dios para ti. Lo que tenemos no es porque tú y yo nos hemos esforzado mucho. Lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Y como hombres y mujeres tenemos que darnos cuenta un día de eso, porque todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. No podrías tener nada si Dios no te hubiera dado el aire para respirar.
Los pulmones para respirar, todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Todo. Y como hijos de Dios tenemos que estar seguros de eso, porque si todo viene de la mano de Dios, cuando tenemos poquito, eso viene de la mano de Dios. ¿Cuántos hemos tenido poquito en la vida? Bueno, eso viene de la mano de Dios. Tenemos que ser agradecidos cuando tenemos poquito. Tal vez el día de hoy dices, bueno, yo tengo poquito, viene de la mano de Dios. Hay que ser agradecidos con eso poquito. Y cuando tenemos mucho, también viene de la mano de Dios. Y se nos olvida en los dos extremos. Cuando tenemos poquito decimos, Dios no me ha dado nada. No, lo poquito que tienes viene de Dios. Cuando tenemos mucho decimos, bueno, esto yo me lo he ganado porque he sido inteligente, porque tengo contactos, porque tengo estudios, porque tengo... No, tengas lo que tengas, viene de la mano de Dios. Por eso Dios todavía te puede sorprender. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es la gracia, no es por obras. Lo que Dios te dio no es por obras. Porque somos, versículo 10, hechura suya, hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay unas obras de Dios preparadas para cada uno de los que estamos aquí. Hay obras que Dios preparó y hay grandeza y hay cosas preciosas que Dios tiene para ti, preparadas desde antes de la fundación del mundo. Y muchas veces tú y yo no estamos viviendo en ellas porque no creemos en la gracia de Dios. Y es como si Dios tuviera un coche, una caja, una pick-up llena de regalos, y tú y yo nunca nos diéramos cuenta de todos los regalos que están ahí, de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Es que no soy demasiado bueno para recibir las cosas de Dios. Ay, es que no me he portado tan bien. Ay, es que he hecho esto, he hecho lo otro. No se trata de lo que tú y yo hayamos hecho. Se trata de lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo. No se trata de las decisiones que has tomado. A veces pensamos, qué bueno soy para tomar decisiones. No, qué bueno es Dios para corregir tus malas decisiones. Esa es la verdad. Porque todos hemos cometido malas decisiones, pero siempre está Dios más adelante corrigiendo nuestras vidas con su amor. En la Biblia encontramos una parte donde dice que habrá un camino de santidad y que aún el más tonto caminaría bien por ese camino. No se saldría. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando el camino. Y se nos olvida. Se nos olvida que Dios ha estado en cada parte y en cada momento de nuestras vidas. Y por eso no nos acercamos a Él. Primera de Corintios 15:10. Quiero hablarte sobre el poder de la gracia. Porque primero la gracia te ayuda a recibir lo que no mereces, lo bueno que no mereces. Pero número 2, y muy importante, la gracia es el poder que te ayuda a vencer aquello que en tus propias fuerzas no puedes vencer. Ese es el poder de la gracia. Número 1, te ayuda a obtener lo que no mereces de parte de Dios. Y número 2, te ayuda a poder vencer aquellas áreas que en tu vida no podrías vencer. Ahí está la gracia. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia, di conmigo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Una vez más, dilo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Cuántos hemos dicho, no, es que yo todo lo que tengo es porque he sido un hombre, una mujer trabajadora, porque me he esforzado, porque soy una mamá luchona o un papá luchón? Yo más bien parezco un papá lechón, pero eso es otra cosa. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tú y yo somos lo que somos.
Nos colgamos demasiada gloria a veces, pero todo lo que somos viene de Dios. Todo. Pablo, el más grande de los apóstoles, si quisiéramos verlo en resultados, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Predicó por todo el continente asiático. Y Pablo nos está diciendo, mira, todos los éxitos que tengo son por la gracia de Dios. No son porque yo me haya portado tan bien. Y si tú lees la historia de Pablo, Pablo no merecía nada de lo que tenía. Es más, Pablo le decía al Señor, Señor, estas áreas de mi vida que estoy luchando con ellas, quiero que las quites de mi vida. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Gracias, Fabi. Qué lindo es. Entonces tú y yo debemos de descansar en la gracia de Dios, de que todo lo que tenemos no lo merecemos. Dice, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y a veces en la vida pensamos tú y yo, es que yo le he echado tantas ganas, yo he sido tan fuerte, tan trabajador desde pequeño. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que ha estado contigo y que no te ha dejado. La gracia de Dios no te dejará y te llevará hasta donde tú quieres. Y con esto termino. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Una raíz en una tierra seca está pronta a morir. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esta es una profecía que está hablando del Señor Jesús. Esta profecía está hablando de cómo muchas veces no encontramos hermosura en lo que Dios tiene para nosotros, y no encontramos hermosura en lo que Jesús hizo por nosotros. Dice, no hay hermosura en él. Y la verdad, piensa en esto: Jesús, después de haber sido escupido, flagelado, golpeado y colgado en una cruz, ¿qué de hermoso podía tener? Todos aquí hemos visto a Jesús crucificado en alguna obra de arte, en una pintura, en una foto, en una película, en una escultura. Pero la verdad es que esas son muy bonitas. No se compara a la imperfección desastrosa que había en el Señor Jesús. Porque un hombre, después de ser latigado, después de ser flagelado, después de escupirle, golpearle una corona de espinas, ¿qué hermosura podía haber en él? Si de por sí la crucifixión era una de las cosas más horribles que el Imperio Romano hacía, era el castigo más espantoso. Ahora imagínate al Hijo de Dios colgado ahí después de ser golpeado, herido, traspasado por ti y por mí. No hay hermosura. Muchas veces en las sorpresas de Dios, como lo hemos visto las semanas pasadas, al principio no hay hermosura. La semana pasada vimos que Jesús, para sanar a un mudo, le escupió. Hace 2 semanas vimos que el Señor, para sanar a un ciego, escupió en el piso, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Qué de hermoso tenían esas sorpresas. Y muchas veces, para sorprendernos, Dios no viene en la mejor envoltura. Y Jesús no venía en la mejor envoltura. Ahora imagínate a este ladrón colgado en la cruz, al lado de un hombre colgado en otra cruz, completamente deshecho, con la carne viva y pidiéndole misericordia a él. Por ahí hay un dicho que dice: a buen árbol te arrimas, ¿no? Y tal vez tú y yo eso es lo que le diríamos a este hombre: a buen árbol te arrimas. O sea, ¿no estás viendo cómo está? Está peor que tú este hombre.
Sigue diciendo el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y quiero decirte algo: muchas veces no estimamos las sorpresas de Dios. No estimamos. En esta época de control en la que vivimos, donde queremos tener el control de todo y somos muy controladores, no queremos que nos den una sorpresa que se salga de nuestro control. No. Queremos tener todo bien controlado. Queremos tener una tan buena administración que no nos salgamos de ahí. Pero la gracia muchas veces nos va a incomodar y nos va a sacar de ese confort en el que nos encontramos, para llevarnos a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Qué importante es salir del confort de nuestras vidas muchas veces. Y para recibir las sorpresas de Dios, es bueno estar abierto a lo que Dios quiere hacer, como Él lo quiere hacer, no como nosotros. Versículo 4 dice: ciertamente Jesús llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces tú y yo, para conseguir algo de Dios, lo que hacemos es castigarnos a nosotros mismos. Pero ¿y entonces para qué nos castigamos si Jesús ya fue castigado por eso? La manera de conseguir algo de Dios no es castigándonos. Y vamos, no estoy diciendo que te agarres a golpes, pero a veces en la vida nos castigamos de muchas maneras por no recibir lo que Dios en su gracia ya compró para nosotros. Y una vez más nos bajamos del tren de la gracia y nos subimos al tren de conseguir todo por nuestras fuerzas. Hijo e hija de Dios, tenemos que comprender que lo que tenemos no ha sido por nuestras fuerzas, y lo que tendremos tampoco ha sido por nuestras fuerzas. Lo que tenemos de Dios es porque Él ha decidido dárnoslo. Todo lo que tienes. Voltea y ve a tus hijos. Si tienes nietos, ve a tus nietos. Si tienes bisnietos, a tus bisnietos. Son regalos que Dios ha dado y tú no te merecías ninguno. Y tú no hiciste nada para obtenerlo. Dios decidió dárnoslos como un regalo, porque no es una casualidad que ellos hayan nacido. Versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios del cual tú y yo tenemos que aprender a recibir sorpresas, no porque las merezcamos, no porque nos hayamos portado bien, sino porque somos ese hombre que estaba crucificado al lado de Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Con un corazón sincero, con la fe de que Dios lo haría. Señor, ya sé que no me he portado tan bien. Ya sé que no me he esforzado demasiado para obtener lo que quiero. Pero también sé, Señor, que tú eres un Dios de gracia. Y esa es la más grande sorpresa que Dios nos puede dar. Ese es el más grande regalo que Dios nos puede dar. Deja de pensar en tus oraciones que lo mereces o que no lo mereces, y pídelo a Dios. Deja de creer que te lo puedes ganar o que no te lo puedes ganar, y mejor confía en que Dios te lo dará,
porque no es por ti y no es por mí, es por Él. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús fue la expiación por tus pecados. Tú y yo ya no tenemos que cuidarnos de andar diciendo: es que pequé, y como pequé ahora tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto para que Dios me perdone. No. Cuando tú y yo pecamos, tenemos que acercarnos a los brazos de Dios y pedir perdón y pedir ayuda de Dios, y humillarnos y decir: Señor, verdaderamente necesito de ti, porque no puedo continuar con esto. Necesito más de ti. Ahora, como un regalo hermoso y maravilloso, tú y yo tenemos que cuidarlo, ¿cierto? Los buenos regalos se cuidan, los buenos regalos se guardan, los buenos regalos se limpian, los buenos regalos se protegen, ¿cierto? El regalo más grande de Jesús, su gracia, es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que proteger, es algo que tenemos que cuidar todos los días de nuestra vida. Y por eso no es solamente: bueno, pues Dios me perdona, pues ahora voy a hacer lo que sea. No, porque entonces una vez más estaríamos regresando al lodo de donde Dios nos sacó. No, más bien nuestra actitud es: Dios me perdonó, Dios me salvó, pues ahora voy a vivir cada día de mi vida cuidando y guardando, y con fe creyendo que podré salir adelante con lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso, mi amado hermano y mi amada hermana, eso es lo que nos lleva a una vida de santidad. Eso es lo que nos lleva a tener una vida cada día mejor delante de Dios. Que Dios hizo tantas cosas por nosotros, que cómo no vamos a hacer algo por Él. Que Dios nos perdonó y nos quita la culpa, cómo no vamos a hacer algo por Él. Versículo 10: verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús un día verá el fruto de todo su sufrimiento y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. En Él tú y yo hemos sido justos. No somos justos porque seamos justos, somos justos porque Él nos ha hecho justos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué más regalo que este necesitamos? ¿Qué más sorpresa que esta es la que necesitamos? Jesús nos ha dado todo. Todo lo que tienes para la vida y para la piedad ha sido dado por Dios a ti. Dios te lo ha entregado. Dios lo ha dado en tus manos. Esa es la sorpresa más grande, es el regalo más grande de Dios. Y tú y yo tenemos que empezar a abrazarlo, a amarlo, a disfrutarlo todos los días de nuestra vida. Porque ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién? Porque tú y yo merecíamos estar en la cruz y no estamos en la cruz. Tú y yo merecíamos muchas cosas malas y la misericordia de Dios nos ha librado de ellas. Y no solo eso, la gracia de Dios nos lleva a obtener todas aquellas cosas buenas que tú y yo no merecíamos. Así que Dios por eso merece nuestra entera adoración, nuestra entera vida, todos los días de nuestra vida.
Eso es lo que hace un corazón agradecido. Señor, usa mi vida como quieras. Después de lo que has hecho por mí, haz lo que quieras conmigo, porque sé que lo que tú harás será bueno. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vida tú me das.